al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso, mis queridos amigos? La diagonal del rectángulo. ¿Es 10? ¿Sí? ¿10? Sí, así es. Ok. Es la diagonal del rectángulo. Entonces, la D minúscula, que es la distancia entre el punto P y cualquiera de las cargas, pues es 5, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces vamos a el campo eléctrico debido a la carga 1. Entonces nada más le voy a poner aquí, esta es negativa y la 4 también es negativa. Las otras dos son positivas. Muy bien. Entonces en el punto P, ¿cómo va el campo eléctrico debido a 1? Acuérdense que en el punto P debemos pensar que está puesta una carga positiva. Entonces, ¿qué sentiría esa carga positiva en presencia de la carga 1? ¿Atracción o repulsión? Atracción. Atracción fatal. Sale. Entonces, tenemos un E1 así. Entonces, E1. Las componentes de E1, tanto en Y como en X, son negativas. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Cómo va el campo eléctrico de la carga 2? Carga 2 es positiva. En el punto P se supone que hay una carga positiva, entonces hay una atracción o repulsión. Repulsión. ¿No? Exactamente. Entonces tengo aquí un campo eléctrico 2, E2, ahí está. ¿Qué pasa con la carga 3? ¿Esa qué tipo de campo eléctrico produce? A ver, vamos a ponerle rojo. Entonces la carga 3. La carga 3 es positiva. Entonces, actuando sobre una carga positiva, pues hay una repulsión, ¿no? Entonces hay un campo eléctrico así. Este es E3. Y cuando hablamos de la carga 4, pues hay una atracción. Así que entonces vamos a tener el campo eléctrico E4. ¿Sí estamos de acuerdo, mis estimados amigos? Sí, profe. Ok. Vamos a E1. Entonces para U1. Entonces primero el tamaño de E1. Entonces la constante 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Luego la carga 1, nada más en tamaño, ¿verdad? Son 2 coulombs. Entre la distancia de separación entre la carga 1 y el punto P elevado al cuadrado. Como la distancia es 5 metros, pues me da 25 metros cuadrados. ¿Estaríamos de acuerdo, mis queridos amigos? Sí. Ok. En tamaño, ¿cómo nos da E1? ¿Cuánto nos da? Tengo sus calculadoras a la mano para que eso sea rápido. A mí me dio 7.2 por 10 a la 8 Newton sobre Coulomb. Okay. ¿Concuerdan los demás? Sí, profe. Sí, ¿Sí? me dio lo mismo. Excelente. Muy bien. Así que entonces,
Ahora escribimos el campo eléctrico como vector. Esto es 7.2 por 10 a la 8 Newton sobre Coulomb. Y luego, ¿cuál es el vector que me señala el punto P respecto a la carga 1? Para hacerlo unitario. O bien, como vimos la vez pasada, bueno, pues puedo dibujar yo aquí una línea horizontal. Pues para calcular el valor de este ángulo. ¿De acuerdo? Entonces les decía que E1 tiene componentes tanto X como Y que son negativas. La componente X del campo eléctrico 1 va hacia la izquierda, la componente Y va hacia abajo. ¿Concordamos en eso, mis queridos amigos? Sí, profesor. Ok, ¿cuánto vale ese ángulo que subrayé? 45. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Bueno, por lo pronto les hago notar una cosa. Ese ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo, todos son iguales, ¿verdad? Vamos a llamarles teta. ¿Están de acuerdo que son iguales? Sí. Ok. Entonces, teta es igual a tangente a la -1 de... Entonces vamos a referirnos a uno de los triangulitos. Miren. A ver, ¿cuál es? Este es el que está más limpio. Entonces, si este es teta, entonces cateto opuesto, ¿cuánto vale la longitud de este cateto, mis queridos amigos? 3. 3. Ya no pongo metros porque se van a cancelar. Entre cateto adyacente, ¿cuánto vale este cateto de aquí al centro? Vale 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto vale teta? Tangente a la -1 de 3/4. A mí me había salido 36.8699 grados. 36 punto. 86.99 grados. Entonces 87 graditos, ¿verdad? Es entonces el ángulo teta. Así que entonces vamos a tener que... Vamos a borrarlo de aquí para trabajarlo abajo. Entonces nada más voy a poner aquí que teta es igual a 36.87 grados. Muy bien. Entonces, E1 como vector sería los 7.2 por 10 a la 8 Newton sobre Coulomb, que multiplica a menos la componente X sería, déjenme pintarlo en amarillo, el vector E1 sería esta, ¿verdad? Entonces habría que multiplicar por el coseno de teta, es decir, el coseno de 36.87. ¿De acuerdo? Y negativo porque va hacia la izquierda. Ahora, la componente Y de ese vector E1, esa va hacia abajo, es esta, y también es negativa. Entonces es menos seno de 36.87. A ver, ¿es claro eso, mis estimados? ¿Es claro eso que acabo de escribir? Sí. Sí.
¿Ok? Entonces, si hacen el producto de 7.2 por 10 a la 8 por menos coseno de 36.87, ¿cuánto les da? Y nos sale negativo 0.57 por 10 a la 9. O bueno, es que depende. ¿Cómo lo quiere que lo dejemos? ¿Por 10 a la 9 o por 10 a las 8? A ver, vamos a ponerlo por 10 a la 8, ¿no? A Entonces, la ¿cuánto 8. nos da? Entonces sería negativo 5.7 por 10 a la 9. ¿Por 10 a la 7 o A la 8, a la 8. a la 8, verdad? Newton sobre Coulomb. Vale, dirección I. Y luego el otro también sale negativo. Entonces son 7.2 por 10 a la 8 multiplicado por el seno de 36.87. ¿Ese cuánto nos da? Ese a mí me salió como negativo 4.3 por 10 a la 8 Newton sobre Coulomb, dirección J. Perfecto. A ver, ¿cómo van los demás? ¿Sí checa con lo que están haciendo ustedes? Mis queridísimos amigos. Sí, profe. ¿Sí checa los resultados que estamos obteniendo? Creo que Sí. solo que en el 4.3 le puso por 10 a la 3. Ah, por 10 a la 8, gracias. Gracias. Ok, ahora vamos a E2. Entonces, para Q2, calculamos entonces el tamaño de E2. Entonces, la constante, que es 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que multiplica entonces a la carga 2, que es 6 coulombs, entre la distancia de separación al cuadrado. La distancia de separación entre la carga 2 y el punto P, pues también es 5 metros, entonces 5 metros al cuadrado, 25 metros cuadrados. ¿Cuánto nos da E2 en tamaño? ¿Cuánto nos da? Si lo dejamos a la 8 sería, bueno, me salió 22 por 10 a la 8. 22 por 10 a la 8. Profe, no hay ningún problema si lo pongo bien, ¿no? Como, bueno, a mí me salió 21.6. Ah, sí, Sí, está correcto. También a mí 21.6. Ok, entonces vamos a ponerlo así. Por 10 a la 8. Perfecto. Ahora, como vector, ¿cuánto vale E2? Oh, 17.28 por 10 a la 8 en dirección vector unitario I menos 12.96 por 10 a la menos 8 en dirección vector unitario J. ok, ahorita me los dictas, ¿no? Nada más déjame escribirlo para que todo lo tengamos. Bien, entonces E2, que es este, tiene como componente X positiva y componente Y negativa. ¿Estarían de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Perfecto. Así que entonces tendríamos esto multiplicado por el coseno positivo de 36.87 dirección I y menos el seno de 36.87 en J. Y ahora sí, si me los dictas, por favor, ¿cuánto te da E2? 17.28 por 10 a la 8. 28 por 10 a la 8 Newton sobre Coulomb. En dirección vector unitario I menos
Ujú. 12.96 por 10 a la 8 newtons coulomb Ajá, en J. perfecto. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Concuerdan con lo que estamos obteniendo? Mis estimados amigos. Sí, Sí. profe. Estoy confundido solamente por lo del signo, profe. Ajá, en la dirección J. Lo de la dirección, ¿verdad? Sí, mira, es por esto. Como estamos hablando del vector E2, el vector E2, fíjate, aquí está, tiene componente X hacia la derecha, es positiva, y la componente Y va hacia abajo, por lo tanto es negativa. Déjame borrarle aquí para que se vea bien. Ah, sí, ya muy bien. Excelente. ¿Y lo de la carga, eso influye en el signo cuando es hasta el final o cómo era? Cuando la carga Hasta era el mero final, sí, hasta el mero final. Ah, ok. porque eso depende de si va hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, de cómo vayan los vectores, ¿verdad? Entonces, como cuando calculamos el tamaño, las cargas, aunque sean negativas, se ponen como positivos. Ah, ok. ¿Vale? Perfecto, gracias. De nada. Bueno, vamos entonces a E3. Bueno, para Q3 vamos a tener que el campo eléctrico 3 en tamaño es la constante, que es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, y el tamaño de la carga 3, ese es de 5 coulombs, entre la distancia es la misma, entonces 25 metros cuadrados. Así que entonces, ¿esto cuánto nos da? Yo lo tengo como 14 por 10 a la 8. Pero bueno, es que como yo lo había redondeado a por 10 a la 9, entonces por eso me está variando un poco las unidades. Ok, pero a ver, ¿cuánto nos da? 14 por 10 a la 8. ¿Cuánto les da a los demás? A mí me da 18 por 10 a la 8. Igual me da 18 por 10 a la 8. Igual a mí. Perfecto. A la 8 Newton sobre Coulomb. ¿Estamos de acuerdo ahí con eso? Bueno, entonces ahora como vector tenemos que esto es igual a 18 por 10 a la 8 Newton sobre Coulomb. Multiplicamos. Entonces estamos en el vector E3, ¿verdad? E3, acá está. Entonces el vector E3, ¿y cómo son sus componentes, mis queridos amigos? A ver, vamos a ponerlo en azul tiernito. Entonces, para E3, la componente Y es positiva y la componente X es negativa. ¿Estaríamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Así que profe. entonces, esto sería menos coseno de 36.87 en y positiva en J. Entonces, más el seno de 36.87J. Entonces, si lo hacemos, ¿cuánto nos da E3? Menos 14.4 en vector Y, Ajá, más, 4 por 10 a la 8. sí, perdón, por 10 a la 8, Ajá, Newton sobre Coulomb, más 10.8, dirección Y más 10.8. 10.8
por 10 a la 8 Newton sobre Coulomb en dirección vector unitario J. Perfecto. ¿Les checa a los demás? Sí, profesor. Sí, ¿Sí? profesor. Excelente. Y pues ya nada más nos falta E4, ¿sí? Les voy a duplicar diapositiva. Bien. Ok, entonces vamos a el campo eléctrico 4. Bueno, entonces déjeme ver dónde tengo 1 y 2. Entonces aquí. Ujú. Entonces la carga 4 es de menos 10 coulombs. Bien, así que entonces para Q4 vamos a tener que E4 en tamaño es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que multiplica a 10 coulombs entre 25 metros cuadrados. Así que entonces, ¿cuánto nos da en tamaño E4? Ya está la comida. 3.6 por 10 a la 10 Newton sobre Coulomb, profe. 6.6. No, 3. 3.6. Ok, 3.6. 3.6 por 10 a la ¿qué? A la 10. A la 10. Entonces vamos a ponerlo por 10 a la 8. Bueno, de todos modos a la hora de sumar la calculadora lo hace, no hay bronca. 10 a la 10 Newton sobre Coulomb. A todos les checan, mis queridos amigos. A todos les queda, mis queridos amigos. A mí me da por, bueno, si fuera 3.6. Era me la da 9. por 10 a la 9. A mí me la da la 9. 9, profe. Sí, es a la 9, profe. 9. Ok, pero 3.6. Sí. Ok, por 10 a la 9 Newton sobre Coulomb. Perfecto. Entonces, como vector E4 sería igual a 3.6 por 10 a la 9 Newton sobre Coulomb. Y luego, entonces la E4. Y para E4 la componente Y es positiva y la componente X también es positiva. Entonces es coseno de 36.87 dirección Y más el seno de 36.87 dirección J. ¿Sí están de acuerdo que ambas componentes son positivas para E4? Deja ahí, porque es mi clase. Así que entonces, ¿cuánto nos da? A mí me da, profe, 2.88 por 10 a la Ajá. 9 Newton sobre Coulomb Sí. en vector Y Ajá. más 2.16 por 10 a la 9 Newton sobre Coulomb 2.16 10 a la 9 Newton sobre Coulomb dirección J. Ajá. Ok, gracias. ¿Les checa, mis queridos amigos? Sí, profe. Excelente. Bueno, pues ya lo único que nos falta es sumar todos, ¿verdad? Aquí.
Entonces, a ver, vamos a Porque ya vamos a comer. Entonces vamos a borrar esto. Por favor, los que dicen que ya van a comer, cierren su micrófono. O que nos diga cuál es el menú. Entonces, el campo eléctrico total, pues es E1 más E2 más el campo eléctrico 3 y más el campo eléctrico 4. Entonces, vamos a comenzar la suma, mis queridos amigos. Yo les voy a ir diciendo y ustedes lo hacen, ¿no? Entonces, sumamos todas las I's, entonces vamos a E1. Entonces es esta, con la I de E2, que es esta, con la I de E3, que es esta, con la I de E4, que es esta. Pues no se les olviden los signos. Así que, ¿cuánto nos da en I? Menos 3.162 Menos 3.162 por 10 a la ¿qué? a la 9. 9 newton sobre coulomb en I. Y luego en J, ¿cuánto nos da? Entonces, déjenme subrayarlas para todo sea muy claro. Entonces va a ser esta, y esta, todas las naranjitas, ¿verdad? Menos 3.246 por 10 a la Menos 3.246, entonces 25 por 10, a la 9. ok, newton sobre coulomb en J. Y listo, ya terminamos. ¿Qué les queda así, mis queridos amigos, a todos? ¿Concuerdan? ¿Qué me dicen? Oiga, profesor, una pregunta. Igual si Dígame. nosotros llegáramos a hacer el ejercicio, pero en vez de hacerlo con la tangente, lo hiciéramos como nos enseñó, que es el método de... Del vector unitario tiene que salir exactamente lo mismo. Ah, ok, pero no había ningún problema. Ninguno. Ah, ok, gracias, profe. Sí, de nada. A mí me salió diferente, pero no sé si sea yo. A mí también me salió diferente. ¿La segunda? También. ¿La J? Las ¿Cuánto dos. les da? Las Las dos. 2. Eran distinto. A ver, entonces, espérenme. ¿A cuánto le salió diferente la componente J? A mí la A ver. componente J me salió en 2.598. Ah, ok, entonces parece ser que son varios. Pues vamos a ponerlo. ¿Salió positivo? No, negativo. Ah, negativo, ok. Entonces menos, pero ¿cuánto dicen que dio? ¿2 punto qué? Ah, en la J. No, en la J a mí me había salido, disculpe, me confundí. 1.514. Ah, espérenme. 10 a la 9. ¿Y negativo? No, a mí me salió positivo. Ah, pero no, creo que ahí sí se me fue uno. Déjame checar.
A ver, la componente J. A ver, chéquenlo mí- todo. A mí en J me dio menos 2.8 por Sí, 10 tiene a que la ser negativo, porque son más bueno, hay más Sí, es cantidad mayor negativa. el negativo que Ok. Menos menos 2. 2.8 por 10 a la 9 Newton Coulomb en J. Ok, a ver, chéquenlo todos los demás, a ver si concordamos. Sí, hay que sumar todos los naranjitas, todos los términos que están subrayados en naranja. Que lo quiten otra vez. No, profe. Bueno, a mí no. A mí tampoco me da eso. Ok, a ver, ¿cuánto les da a ustedes? A mí me da 1.514 por 10 a la 9, pero positivo. A mí también, A mí profe. también. Sí, profe, ya lo volví a hacer y estaba mal el 2.8. Entonces, si es positivo 1.514, Sí, órale, sale. ¿Ya no hay quejas? Bueno, pues vamos a encontrar. En el vector unitario ahí también lo tengo diferente. Espérenme tantito, a ver, más 1.514 en J. En I, ¿cuánto les da? A ver, aquel que no le haya salido 3.16 negativo, ¿cuánto le da? A mí me da 2.598 por 10 a la 9 positivo. Sí, igual a mí. Igual a mí. también a mí, profe. ¿Sí? ¿Positivo? Sí, no hay nadie que se ponga al 2.59. No. No, ya lo checaron todos. A ver, aunque nos cerramos un poco, vuélvanlo a hacer, sumen todos los verdes, subrayados en verde, a ver si nos da el 2.59 positivo. Sale. Igual a Sí. mí me salió 2.59. Órale, sale. Bambi es un venado. Entonces, 2.59, 59.8 por 10 a la 9 newton sobre Coulomb, positivo, ¿no? Ahora sí. ¿Todos contentos? Parece que sí, sale. Pues ya está. Entonces nada más es cuestión de tener cuidadito, ¿no? Con lo que estamos sumando. Porque cómo da coraje que en el examen, por una maldita suma mal hecha, le pongan uno mal el problema. Sale. ¿Ya no hay dudas, jóvenes? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Excelente. Bueno, pues vamos al siguiente. Este es un poco diferente de los otros. A ver, vamos a ver. Déjenme ver dónde estaban. En equilibrio, campo eléctrico. Ah, ok. Dale, mis queridos amigos, a ver, ese es el problema. Entonces dice, en la figura 23.12, determina el punto, no es el distinto del infinito, en el cual el campo eléctrico es igual a cero. Entonces la distribución de carga es las que tenemos ahí, ¿sí? La de la izquierda es menos 2.50 microcoulombs, es decir, 2.50 por 10 a la menos 6 coulombs, y la otra son 6 microcoulombs, es decir, 6 por 10 a la menos 6 coulombs, separadas a una distancia de 1 metro. Entonces queremos saber si hay algún punto, ¿sí?, en el cual el campo eléctrico generado por ese par de cargas es cero. ¿Qué tenemos que hacer, mis queridos amigos? Bueno, pues ¿Que la sumatoria de las cargas sea igual a 0? ¿Que la qué, perdón? La sumatoria de las cargas sea igual a 0. Bueno, si la suma de las cargas es 0, pues sí, ya no hay nada, ¿verdad?
pero el hecho es que están fijas las cargas. Lo que nos dice es, busca un punto en el cual el campo eléctrico producido por ese par de cargas se anule, es decir, se haga cero. Entonces, puede uno buscar en muchos lados, ¿sí? Puede uno buscar a lo largo de la línea que une las dos cargas, ¿sí? Sobre esa línea, o en una línea perpendicular, etcétera, ¿no? En algún lugar. Entonces, vamos a comenzar viendo si encontramos uno sobre la línea que une las dos cargas, que podría ser lo más sencillo. Entonces, vamos a poner aquí la extensión. Ahí está, de esa línea. Muy bien. A ver, ¿qué harían ustedes primero que nada? Acuérdense ustedes que deben de suponer que están poniendo una carga de prueba y las cargas de prueba son positivas, ¿verdad? Entonces vamos a colocar una carga de prueba en algún lugar sobre esta línea. Oh, que la canción. Bueno, ya no lo vuelvo a hacer. Ok, entonces imagínense ustedes que ponemos una carga de prueba en algún lugar entre las dos cargas, no sé, aquí. ¿Sí? Aquí pongo mi carga de prueba Q0. ¿Qué signo tienen las cargas de prueba? Positivo. Positivo, sale. Entonces, esta carga de menos 2.5 microcoulombs, ¿qué le hace la carga Q0? ¿La atrae o la repele? La trae. Sale. Entonces aquí tendríamos un campo eléctrico 1, ¿verdad? Producido por la carga de la izquierda. ¿Y qué le hace la carga positiva de 6 microcoulombs a una supuesta carga positiva colocado en el punto naranja? ¿La trae o la repele? La repela. La repele, ¿verdad? Entonces tendríamos un campo eléctrico que va hacia debido a la carga de la derecha, ¿verdad? Y estos dos sumados, este con este, ¿me podrían dar 0? Pues no, porque ambos ¿hacia dónde van? ¿Hacia dónde apuntan? Hacia la izquierda. Y entonces sumado dos campos eléctricos que van hacia la izquierda no me da 0. En todo caso, uno debe dar a la izquierda y el otro hacia la derecha, ¿cierto? Sí. Ok, entonces ese no. Y para cualquier punto que se encuentre entre las dos cargas, va a suceder eso. ¿Sí me doy a entender? Los dos campos eléctricos van a apuntar hacia la izquierda. Bueno, pues vamos buscando un punto aquí. Sí. En ese eje, pero a la derecha de 6 microcoulombs. Pues fíjense ustedes, ¿qué pasa con el campo eléctrico producido por la carga de la izquierda? Me va a dar un campo eléctrico que hacia dónde va. Es decir, una carga colocada aquí que sentiría debido a la presencia de esta carga. ¿Atracción o repulsión? Atracción. Atracción fatal. Entonces aquí tengo un campo eléctrico debido a la carga de la izquierda. ¿Sí? Y la carga debido a la carga de 6 microcoulombs, que sentiría la carga de prueba colocada en el punto amarillo. ¿Atracción o repulsión? Repulsión. Pues esta sí se puede, ¿no? Entonces este es el campo eléctrico producido por la carga de la derecha. Una atracción y una repulsión sumadas pues me pueden dar 0. ¿Sí está bien, jóvenes? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Okay, entonces, ese y ese se vale, ¿no? Ahora, vamos a analizar un punto a la derecha. Entonces ahora voy a utilizar el naranja. Ahora colocamos aquí la carga de prueba. Bueno, entonces, ¿qué sentiría una carga de prueba colocada en el punto naranja debido a la presencia de menos 2.5 microcoulombs? ¿Qué sentiría? La atracción, ¿no? Atracción fatal. Es el campo eléctrico generado por la carga de la izquierda. ¿Y qué sentiría esa carga colocada en el punto naranja debido a la presencia de la carga positiva de 6? Pues una repulsión. ¿Estamos de acuerdo, mis estimados?
Entonces sentiríamos una repulsión aquí. Así sería el campo eléctrico debido a la carga de la derecha. Y también es posible, ¿no? Un campo eléctrico hacia la derecha más otro hacia la izquierda, sumados me pueden dar 0. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. ¿Sí? Ok. Sin embargo, hay una razón para decidirse por el de la derecha o el de la izquierda, por el amarillo o por el naranja. A ver, analícenlo. Yo creo que es el de la izquierda, porque está más lejos la carga de 6 microcoulombs, entonces no va a ser tanta su fuerza y se va a poder igualar con la de menos 2.5 microcoulombs. Ándele, porque la de 6 pues es más grande, ¿verdad? En tamaño la carga es más grande que la de 2.5. ¿Sí estamos de acuerdo? Y como está más lejos la de 6 microcoulombs del punto naranja, pues entonces la intensidad del campo eléctrico pues puede ser comparable al campo eléctrico generado por la carga de 2.5 microcoulombs negativos. Y en el caso del punto de la derecha, del punto amarillo, pues entonces la repulsión generada por la carga de 6 microcoulombs es muy intensa porque la carga es grande y además está cerca del punto amarillo, mientras que la carga azul está lejos del punto amarillo y el tamaño de la carga pues es menor. Entonces es muy poco probable que en el punto amarillo podamos colocar a la carga de prueba y que el campo eléctrico sea 0. ¿Me doy a entender, mis estimados? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Muy bien. Entonces nos vamos por el de la izquierda. Entonces vamos a borrar este. Siempre dijo mi mamá que siempre no. Vale. Entonces vamos a suponer que ese punto P está con respecto a la carga de la izquierda a una distancia X. Entonces esa es X. ¿De acuerdo? Entonces vamos al campo eléctrico debido a la carga de la izquierda. Ese iría hacia la derecha, ¿verdad? Pero eso ahorita lo vemos. Entonces, en tamaño, el campo eléctrico debido a la carga de la izquierda, eso sería, vamos a dejarnos de carga de la izquierda y la derecha, que es bastante confuso. Vamos a llamarles así. Mire, esta que sea la carga 1 y esta que sea la carga 2. ¿De y así nos queda más chido. Bien, entonces la carga 1 me generó una repulsión, entonces este es el campo eléctrico 1. Y el otro, pues es el campo eléctrico 2. Que genera, no es al revés, ¿verdad? E1 es negativo, me generó una atracción, es al revés. Ok, entonces E1 es negativo, entonces eso va hacia la derecha, es E1 y E2. ¿Estarían de acuerdo, mis estimados amigos? Jóvenes. Sí, profesor. ¿Sí? Profe. Bambi. Entonces, vámonos con E1 primero. E1. En tamaño, ¿cuánto es? La constante, bueno, si nos dan valores, así que entonces 9 por 10 a la 9. Entonces 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que multiplica a la carga 1, que son 2.5, por 10 a la menos 6 coulombs, entre la distancia de separación. Y la distancia de separación entre la carga 1 y el punto naranja, pues es X. Entonces, X al cuadrado. Entonces, E1 en tamaño es igual. Vamos a dejarlo así. Al cabo, algunas cosas se van a cancelar. Ahora, como vector, E1
es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y aquí 2.5 por 10 a la menos 6 coulombs entre X cuadrada. Profe, Dígame. ¿de dónde salió el 2.5 por 10 a la menos 6? El menos 6. Es este. Ah, ok. Muchas Y gracias. microcoulombs es por 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Ok. ¿Y entonces qué dirección tiene, mis queridos amigos? E1. Y positiva, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Y luego E2. E2 en tamaño, ¿cuánto va a ser? De la constante, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Ahora, la carga 2, que es 6 por 10 a la menos 6 coulombs, entre la distancia que separa la carga de 6 del punto naranja. ¿Qué distancia es? Sería 1 metro por X. 1 más X. Así. Exacto, 1 metro más X, ¿no? Elevado al cuadrado. Bambi es un venado. Ok, entonces esta dirección como vector, E2, es negativo. Es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Es 1 más X al cuadrado. Dirección Y, ¿verdad? Negativo. Entonces nos va a dar que E1 es positivo, menos E2 es negativo. Esto me debe de dar 0. Por lo tanto, pues E1 debe de ser igual a E2. El problema es en unidimensional, ya no le puse I, simplemente E2 como es negativo, ¿verdad? La parte vectorial está en ese signo menos. Entonces igualamos los tamaños. Entonces lo que nos queda es que 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por 2.5 por 10 a la menos 6 coulombs entre X cuadrada debe de ser igual a el E2 en tamaño, que es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y luego 6 por 10 a la menos 6 coulombs y dividido entre 1 más X al cuadrado. Perfecto. Entonces, como les decía, pues ya no, miren, este y este se cancelan. ¿Sí estaremos de acuerdo, mis estimados? Y nos queda entonces que 1 más X al cuadrado, que multiplica a 2.5 por 10 a la menos 6 coulombs. Esto es igual a X cuadrada, que multiplica a 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces los coulombs se cancelan. Este y este se cancela. Y pues todo nos va a dar en metritos, ¿no? Entonces vamos a tener que 1 más X al cuadrado. Esto es igual a 6 por 10 a la menos 6 dividido
entre 2.5 por 10 a la menos 6 x cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces podemos sacar raíz cuadrada en ambos miembros y lo que nos queda es que 1 más x es igual. ¿Cuánto les da de esto, mis queridos amigos? ¿Ese cociente cuánto les da? A mí me dio 2.4. ¿Cuánto? 2.4. ¿2.4? Sí. Ok, metritos, ¿sí? Por x. ¿Sí está bien? Ya después de que hacemos 6 por 10 a la menos 6, entre 2.5 por 10 a la menos 6, y sacamos raíz cuadrada. ¿Jóvenes? Ok, entonces, cuando sacamos raícita cuadrada, ¿cuánto nos da? 1.5492. 1.5492, 1.55. ¿Sí está bien? Pues, estimadísimos amigos. ¿Sí? Maestro, perdón, discúlpeme. Cuando hizo lo de 6 por 10 a la menos 6, entre 2.5 por 10 a la menos 6, lo elevamos todo eso al cuadrado, ¿no? No, ¿por qué? ¿No? No, mira, lo que estoy haciendo es Ajá. pasar dividiendo a este. Y todavía se quedan los cuadrados para 1 más x y para x. ¿Sí? Es 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, una vez que haces el cociente, saca raíz cuadrada en ambos miembros y eliminas los cuadrados del binomio. Cierto, ya vi ¿Sí? bien, perdón. Ok. ¿Todo bien, mis queridos amigos? ¿Sí? Jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Entonces nos queda 1 es igual a 1.55 metros por x menos x. ¿Verdad? Entonces nos da que 1 es igual a 1.55x menos 1x, pues son 0.55x. Bueno, son metros x. Entonces nos queda, bueno, el hecho es que nos tiene que quedar metros, ¿no es cierto? Acá estoy mintiendo, acá no me queda metros, los metros es el 1, ¿verdad? El 1 es el que tiene unidades de metros. Del otro lado todo se canceló. Entonces, x resulta ser a 1 metro entre 0.55. ¿Y cuánto nos da entonces esa x? ¿Cómo restamos la X? ¿No estaba multiplicando? A ver, mi querido amigo. Es 1.5. Sí, Sí. es 1.55x menos una x, ¿no? 1.81, prof. 1.81 metritos. Dale. Y ese es el tamaño, ¿verdad? Sí, la distancia que hay de aquí a acá. Si lo queremos ver con signo, pues sería menos 1.81, pero lo que nos piden es a qué distancia o dónde está. Y entonces es 1.81 a la izquierda de la carga de menos 2.5 microcoulombs. ¿Estamos de acuerdo, mis estimadísimos amigos? ¿Sí? Sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? Yo, profe, tengo una duda. Dígame. ¿Qué pasó? No me quedó muy claro de dónde obtuvo el x cuadrada de E1 y el 1 más x entre al cuadrado 2. Pues, ¿cómo calculamos los campos eléctricos, mi estimado amigo, de cargas puntuales? Campo eléctrico, el tamaño es la constante, el tamaño de la carga, entre la distancia al cuadrado. ¿Y cuál es la distancia entre este punto y este naranjito? Pues le llamamos x, entonces te queda x al cuadrado. ¿Cuál es la distancia entre esta carga y este punto? De aquí para acá es 1 metro y de aquí para acá
es X, entonces la distancia es X más 1 y pues debe de ir al cuadrado. ¿Está bien? Ah, vale, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Porque vamos a iniciar ya. Sí, profe. ¿Sí? Vamos a Yo iniciar tengo una con... duda. Ah, dime, ¿qué pasó? Cuando hicimos la igualación de 1 igual a E2, Ajá. E2 inicia con signo negativo y no se lo pusimos, profe. Ah, es que aquí, a ver, lo que aclaré fue esto, mira. Estos son vectores, ¿verdad? Ay, perdón, acá y acá. Este es el tamaño, ¿verdad? Entonces, la suma de los dos, E1 más E2 debe de ser 0. ¿Sí estamos de acuerdo, mi estimado amigo? Ahora, Sí. E1, ¿qué signo tiene? Acuérdate que este problema es unidimensional. Entonces, un signo positivo quiere decir hacia la derecha, un signo negativo quiere decir hacia la izquierda. ¿Está bien? Sí. ¿Estimado? Entonces, fíjate lo que estoy escribiendo aquí. ¿Tenía flechita esto? ¿Aquí y acá? No, ¿verdad? Ah, no. Sí. Son los tamaños. Nada más que Ok, sí. sí. Entonces, el carácter vectorial lo del signo, ¿verdad? El que va hacia la derecha es E1, el que va hacia la izquierda es E2. Y de ahí, pues ya despejo y igual, ¿verdad? E1 igual en tamaño a E2. ¿Sí está bien? Ah, sí, gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Sale. Entonces vamos a iniciar con distribuciones continuas de carga. Sale. Entonces, campos eléctricos. De distribuciones continuas de carga. Profe, solo me permitiría regresar, que se regrese tantito a la diapositiva anterior, solo tantito, por favor. Sí, espérame, nada más déjame poner aquí el... Sí, claro. Vale, y vamos a poner 32. Ok, entonces regresamos. Ahí está. Perfecto, muchas gracias, profe. De nada. Ok, vamos entonces a Bueno, entonces fíjense. Sabemos que la carga está cuantizada, es decir, cualquier carga que nos encontremos en la naturaleza es un múltiplo, ¿sí? Un múltiplo entero de la carga elemental. La carga elemental es la carga del electrón o bien la del protón, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier cantidad de carga que tengamos es 50,000 veces la carga del electrón o 346,000 veces la carga del protón. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que la carga está cuantizada. Vale. Entonces, ¿a qué le llamamos nosotros carga continua? ¿Verdad? Y sabemos que cualquier carga que pongamos en un cuerpo, pues es un múltiplo entero de la carga elemental. Entonces, imagínense que nosotros tenemos aquí un objeto, ¿sí? Un trozo de unicel, por ejemplo, y lo cargamos por frotamiento, ¿de acuerdo? Entonces aparecen un chorro de cargas puntuales que se van a depositar en este objeto que se cargó por frotamiento. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para calcular el campo eléctrico en un punto P debido a esta enorme cantidad de cargas puntuales que hay aquí?
hay un chorratal. ¿Sí, de acuerdo? Es un número muy, muy grande. Es finito, pero muy grande. ¿Sí? No lo podríamos contar. Lo podemos calcular, es así. Pero para hacer el cálculo del campo eléctrico utilizando las técnicas que utilizamos aquí, pues sería casi imposible, porque para cada una de las cargas habría que encontrar el vector de posición, ¿de acuerdo? Los campos eléctricos, sus componentes, luego sumar. ¿Sí me doy a entender, mis queridísimos amigos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, por ahí no va. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues como la carga se distribuye de tal manera para que las cargas estén lo más separadas posible dentro de lo posible, ¿verdad? Y a escala microscópica, la distancia entre carga y carga es muy pequeña. Podemos hacer una suposición. Podemos suponer que no hay espacios entre las cargas puntuales, ¿sí? Y que se distribuyó la carga de manera continua, que no hay huecos entre carga y carga. Esa es una suposición, ¿verdad? Bastante canija, pero que sirve. Y nos sirve para poder utilizar los trucos del cálculo diferencial e integral para poder hacer el cálculo del campo eléctrico generado por esta distribución de carga. Pues lo que se hace, suponiendo que la carga se distribuye de manera continua, pues es hacer una partición, ¿verdad?, del objeto donde está metida la carga en exceso. Pues hacemos un cuadriculado, hacemos un picadillo, ya tengo hambre, entonces hacemos el picadillo. Y entonces a cada uno de estos elementos del picadillo le asignamos un pedacito de la carga neta, de la carga total que almacena el cuerpo. Entonces imagínense que aquí metimos una carga Q en exceso, ¿verdad? Pues acuérdense que estamos cargando a ese trozo de unicel por frotamiento. Bueno, entonces voy a hacer aquí un cuadriculado para que se vea más sencillo. Ok. Y entonces resulta que cualquiera de estos elementos, estos pedacitos de carga, por ejemplo, este pedacito me representa un delta de carga, un pedacito de carga de esta carga total. Entonces la suma de todos esos pedacitos de carga pues me da U mayúscula. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? Y ese elemento de carga me va a producir en el punto P pues su campo eléctrico. Entonces aquí este punto es localizado respecto al elemento de carga mediante un vector de posición R. Entonces si este es el elemento de carga iésimo, este es el vector iésimo que me localiza el punto P respecto a ese elemento, pues entonces yo voy a tener que en este punto va a haber un campo eléctrico debido a ese elemento iésimo de carga, que va a ser la constante, el delta de carga iésimo, entre RI en tamaño elevado al cuadrado, y por el famoso vector UR, que ahora sí ya no nos queda duda qué cosa es ese vector UR, ¿de acuerdo? Muy bien. Si hacemos lo mismo para todos y cada uno de los elementos del picadillo, voy a tener que el campo eléctrico neto en el punto P, el campo eléctrico total, pues es, vamos a comenzar entonces, vamos a suponer que aquí tenemos el elemento 1, aquí tenemos el elemento 2 de carga, etcétera, todos los numeramos y llegamos hasta el último, hasta el elemento enésimo de carga. Entonces tendríamos que este campo eléctrico total aproximadamente sería igual a la constante por delta U1, la cantidad de carga almacenada en el elemento 1,
entre R1 al cuadrado más la constante K delta Q2 entre R2 al cuadrado más la constante K delta Q3 entre R3 al cuadrado más todos los que van en medio, la constante K delta Qn, el elemento enésimo de carga, entre Rn al cuadrado, donde esas R's es la distancia que hay entre el elemento de carga y el punto P donde se quiere calcular el campo eléctrico, ¿verdad? Y cada uno de ellos con su correspondiente vector UR. R1, aquí U, R2, y así, ¿verdad? Hasta U, Rn, porque son vectores, ¿no? Vamos a borrarle aquí. Está el U, R3, y así sucesivamente. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? A ver, ¿hay dudas hasta aquí? No, profe. ¿Todo bien? Usted me pone que se vea bonito. UR2. Ok, más. Dale. Ahora, ¿por qué eso es una aproximación al campo eléctrico en el punto P? ¿Por qué no me da exacto? Pues porque fíjense, esto que estamos haciendo solo se vale si las cargas son puntuales. Y lo que tenemos aquí en este picadillo son pedazos macroscópicos de carga, es decir, tienen una cierta extensión, están guardadas en elementos de línea, de superficie o de volumen, dependiendo de en qué se metió la carga. Si en una línea, en una superficie, en un volumen, ¿sí? Tiene un tamaño ese elemento, no son cargas puntuales. Así que entonces, por esa razón, por no ser cargas puntuales, las R's, los vectores de posición que me localizan al punto P respecto a cualquiera de los elementos de carga, ese vector no es único. Chirones, ¿cómo es eso? Pues sí, porque miren, yo aquí elegí que el vector RI saliera de esta esquina, pero pude haber elegido que saliera de esta esquina, o de esta esquina, o de esta esquina, o del centro, o cualquier otro punto dentro del cuadrito verde. ¿Sí es claro, mis queridos amigos? Por eso lo que yo tengo es una aproximación. ¿Sí está bien? Entonces, a ver, vamos a escribir esto de una manera más sugestiva. Entonces, el campo eléctrico total aproximadamente sería la constante multiplicado por la suma desde I igual a 1 hasta N de la delta QI entre RI al cuadrado por URI vector. ¿Sí estaríamos de acuerdo, mis queridos amigos? Esa sería entonces aproximadamente la forma en la cual escribiríamos el campo eléctrico generado por esa carga continua, por esa distribución continua de carga. ¿Cómo le hago para hacer que esa aproximación se haga más precisa y deje yo de decir mentiras? Pues eso se va a lograr en el momento en que yo logre que los elementos de carga ya no tengan una longitud, una superficie o un volumen, es decir, que se conviertan en cargas puntuales. Y eso lo voy a lograr si refino más la partición, es decir, voy a hacer nada más una aproximación. A ver, lo que voy a hacer es partir a la mitad lo que ya estaba partido. Pues partimos a la mitad. Entonces, los cachitos de carga se hacen más pequeños. ¿Sí estaríamos de acuerdo? Se hacen más chirris.
Entonces, esto lo hacemos tanto horizontal como verticalmente. Ay, Dios. Entonces, lo interesante es que tenemos pedacitos de carga, de elementos de carga más pequeñitos. Entonces, si decimos que hacemos un refinamiento de la partición, tenemos más chiquito el pedacito de carga. Entonces, el campo eléctrico total lo voy a obtener, a esto sí va a ser igualdad, en el límite, cuando el número de elementos de la partición, el número de cuadritos, tienda a ser infinito, y el más grande de los elementos de carga, su tamaño, tienda a ser 0. ¿De acuerdo? Te hago cada vez más y más y más y más chiquita la carguita que está metida, pues entonces la carga se hace más y más y más y más pequeñita y tiende a tener un valor 0. ¿Estamos de acuerdo, mis queridos amigos? De la suma, de la constante, la suma desde I igual a 1 hasta N, de delta de QI entre RI al cuadrado por la URI. Mis cuates los matemáticos dicen que si este límite existe, se transforma en una integral. Entonces es igual a una constante, la constante K, por la integral, ¿sí?, de diferencial de carga entre R cuadrada, y aquí tenemos el vector UR final total, y la suma vectorial de todo, ¿de acuerdo? Entonces, el tamaño del campo eléctrico, ya veremos después qué pasa con la parte vectorial, pero el tamaño del campo eléctrico total es la constante, la integral de diferencial de carga entre R cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora, esta integral de a dónde va. Pues es que eso depende de si tenemos nosotros una carga que está guardada en una línea, en una superficie o en un volumen, ¿de acuerdo? Entonces, lo interesante es que esa integral es una integral de línea, de superficie o de volumen, y los límites de integración van a ser tales que se considere que se junte toda la carga que está interviniendo en la generación del campo eléctrico total, ¿de acuerdo? Pues aquí yo voy a poner de alguna forma el campo eléctrico total. Yo no sé si va en esta distribución así, pero bueno, lo voy a poner. A ver, chéquenlo. Y ustedes me dicen si es claro. Jóvenes. ¿Cómo, profe? Es que se fue un poco el audio. ¿Es que, perdón? Se fue un poco el audio. Ay, no me digas. ¿Ahora sí ya me escuchas? Sí, lo escucho bien. Solo fue la parte última que no lo entendí bien que dijo. Ok. Que entonces esa es la forma en la que vamos a calcular el campo eléctrico total, ¿verdad? Es la constante, la integral de diferencial de carga entre R cuadrada, y la dirección que vamos a dar finalmente al campo eléctrico, pues va a depender de cómo están funcionando los elementos de carga, hacia dónde, ¿verdad?, tiran, exactamente igual como lo hicimos aquí, ¿verdad? Que veíamos hacia dónde van los campos eléctricos, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Lo tenemos que hacer paso por paso para cada elemento de carga. ¿De acuerdo? Ok, sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Los demás jovenazos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, pues vamos a un ejemplo. Bueno, entonces, vamos a un problema unidimensional. Ya saben que siempre comenzamos de lo más ligero y vamos hacia lo más complicado, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que tenemos una varilla delgada. Una varillita delgada. Qué fea salió. Entonces tenemos aquí una varillita delgada de longitud L. ¿Sí? Entonces vamos a poner un sistema de coordenadas
Entonces, este es mi eje Y. Aquí va a estar mi eje X. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que la carga que ponemos aquí, que metemos en la varilla Q, se distribuye de manera uniforme. Ahorita vamos a ver qué diablos quiere decir eso de que se distribuya de manera uniforme a lo largo de toda la longitud de la varilla. Aquí la variable que nos interesa es la longitud. Por ser una varilla muy delgada, pues no tiene espesor, no tiene volumen, solo vamos a considerar, solo nos interesa la longitud de la varilla. ¿De acuerdo? Y queremos calcular el campo eléctrico producido en esta distribución de carga uniforme aquí. ¿Sí? Aquí, exactamente, en este punto. Muy bien, entonces vamos a suponer que la varilla tiene una longitud L igual a 3 metros. Y entonces, que de aquí para acá hay, vamos a poner 2 metros. ¿De acuerdo? Mis estimados amigos. Entonces, desde el origen hasta el punto P, donde yo quiero calcular el campo eléctrico, pues hay una distancia de 5 metros. ¿Estaríamos de acuerdo, mis estimados amigos? Sí, profe. Vientos huracanados del sureste. Así que entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a definir lo que se conoce como la densidad lineal de carga. Entonces, densidad lineal de carga. Lambda. Lambda se define como la cantidad de carga entre la longitud. En nuestro caso, ¿cuánto va a ser esto? Vamos a suponer que la carga que estamos metiendo ahí son 6 por 10 a la menos 6 coulombs positivo. ¿Sí? Entonces sería 6 por 10 a la menos 6 coulombs entre la longitud, que son 3 metritos. Entonces la densidad lineal de carga sería 2 por 10 a la menos 6 coulombs por cada metro. ¿Sí? Esa es la densidad lineal. Si yo entonces lo que hago es partir este elemento, perdón, esta varilla, en elementos, en pedacitos chiquitos, lo único que puedo hacer es partirlo en pequeños cachitos de longitud, en pequeños elementos de longitud. Listo, ahí está. ¿Verdad? ¿Vamos bien, mis queridos amigos? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Entonces voy a tomar un elemento cualquiera de ellos, un elemento representativo, vamos a ponerlo en naranjito. Por ejemplo, este de aquí. ¿Sí? Este de aquí. Entonces, con respecto al punto P, se encuentra a una distancia, vamos a cambiar de color. Se encuentra a una distancia X. Con respecto al extremo derecho de la varilla, perdón, es X. Y el espesor del elemento es un diferencial de X. Un pedacito muy pequeño de X, ¿de acuerdo? Así que entonces, ¿qué distancia hay del elemento P al diferencial de carga genérico que tengo aquí? ¿Qué distancia hay? Pues son 2 por o más. Bueno, más X. Más, 2 ¿no? más X, exactamente, ¿sí? 2 más X. Así que entonces vamos a tener que
el elemento diferencial de campo eléctrico que se produce aquí, producido por S, no ahí, sino en el punto P. Vamos a ponerle en morado. Como la carga es positiva, pues sería un campo eléctrico que va hacia la derecha. A ver si están ustedes de acuerdo. Así tendría yo el diferencial de campo eléctrico producido por este elemento diferencial de Q. ¿Vamos bien, mis queridos amigos? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto sería ese elemento diferencial? Sería la constante que multiplica al diferencial de carga y la distancia que separa a este elemento del punto P, que quedamos que era ¿cuánto? 2 metros más X. Ajá, X más 2. Y esto elevado al cuadradito. ¿Sí está bien, mis estimadísimos amigos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿quién sería el campo eléctrico? Sería la integral de los diferenciales de campo eléctrico. ¿Sí? En nuestro caso, sería la constante, la integral de los diferenciales de campo eléctrico, diferenciales de carga, perdón, entre la distancia X más 2, esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahora, todos estos como vectores, fíjense ustedes aquí al final también decidimos cómo va como vector. Todos los diferenciales de campo eléctrico en el punto P apuntan hacia la derecha, ¿están de acuerdo? Así que entonces el resultado sería I positivo. ¿Está bien? Sí. Mis queridos amigos, ¿sí? ¿Todos? ¿Puede repetirlo, profe? Ajá. A ver, este elemento de carga, que es, voy a señalar te produce un diferencial de campo eléctrico en el punto P que va hacia la derecha, ¿cierto? Pero si tú analizas cualquier otro que tú tomes, por ejemplo, aquí, por ser un elemento de carga positivo, también te genera en el punto P un diferencial de campo eléctrico que apunta hacia la derecha. Tiene un cachito del campo eléctrico neto. ¿Y me queda, amiga? Así que entonces, una vez que calculamos el tamaño del campo eléctrico neto, pues simplemente lo que tenemos que hacer es endilgarle al final, el resultado final, una I positiva. ¿Cierto? Ok. Gracias, ¿Sí? Muy bien. Ahora, en términos de X, ¿de dónde a dónde va esta integral? En términos de X. Acuérdate que X es la distancia que hay del elemento de carga al extremo derecho. X de dónde va a dónde va. Para cubrir toda la longitud de la varilla, esto debe de ir desde que X, ¿sí? Vale cuánto hasta que vale cuánto. Jóvenes. De 0 a 3 metros. A ver, vamos a hacerlo así. De 0 a 3 metritos y tenemos toda la longitud de la varilla, ¿verdad? Ok, estamos calculando el tamaño del campo eléctrico. Ahora, ¿quién es el diferencial de carga? ¿Sí? Entonces, lambda es Q sobre L. Ahora, si tengo una distribución continua, entonces esto también me da lo mismo si yo divido el tamaño del elemento diferencial de carga entre el pedacito de longitud en el que está metido ese elemento. De aquí puedo despejar el elemento diferencial de carga y me queda que diferencial de carga es igual a lambda por diferencial de X, que es lo que voy a poner ahora aquí. Entonces me queda que el elemento diferencial de carga me va a quedar entonces como lambda por diferencial de X. Y ya sé que lambda es 2 por 10 a la menos 6 coulombs sobre cada metro. Así que entonces, en tamaño el campo eléctrico va a ser igual a la constante por la integral de 0 a 3 de lambda por diferencial de X entre
x más 2 al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo, mis estimadísimos amigos? Sí, profe. Sí, profe. Sale. Entonces lambda es una constante, ¿verdad? Entonces me queda que el tamaño de E es igual a K por lambda, la integral de diferencial de X entre X más 2 elevado al cuadrado. Y esto de 0 a 3 metritos. ¿Y cómo hacemos esa integralita, mis estimadísimos amigos? Llamamos U a X más 2. Y entonces diferencial de U es igual a diferencial de X, ¿verdad? Pues vamos a hacerla aquí aparte, luego la evaluamos. Entonces la integral de diferencial de X entre X más 2 al cuadrado. Esto entonces va a ser igual a la integral de diferencial de U entre U cuadrada. Y entonces, ¿cuánto me queda esto? Pues esto es lo mismo que la integral de U a la menos 2 por diferencial de U. Y entonces, ¿esto cuánto me da, mis queridos amigos? Pues es U a la menos 1 entre menos 1. ¿Cierto, mis queridos amigos? Sí. Así que entonces aquí me queda que esto es igual a la constante por lambda, la integral de 0 a 3 de la diferencial de X. Ay, perdón. Ya tengo lista la integral. No tengo por qué volverla a hacer. Entonces, K por lambda. Y la integral me salió. K por lambda. Y la integral me salió U a la menos 1. Es decir, X más 2 a la menos 1. ¿Verdad? Entre menos 1. Y esto hay que evaluarlo entre 0 y 3 metros. ¿Vamos bien, mis estimados? Así que entonces aquí Sí, nos profe. queda menos K por lambda. Y entonces, ahora evaluamos, ¿sí? Entonces nos queda X más 2 evaluado en 3, ¿cuánto me da? X más 2 evaluado en 3 me da 5, ¿no? 5. Entonces a la menos 1 es 1/5, 1 sobre 5 metros. ¿Y está bien, queridos amigos? Luego, menos este mismo valor, X más 2 evaluado en 0, pues me da 2, ¿sí? Pero, no, sí está bien, a la menos 1. Menos 1/2, 1 sobre 2 metros. A ver, chéquenlo. Ahora estamos de acuerdo. Sí. Profe, Sí, ¿por qué profe. es menos? ¿Perdón? ¿Por qué es menos? Pues acuerda cómo se hace una integral definir. Imagínate que tú tienes la integral de, no sé, f de x, diferencial de x, evaluada entre a y b. Entonces, resulta que la integral te queda una función f grande de x y hay que evaluarla entre a y b. Ese es el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Esto es f evaluado en el límite superior menos f evaluado en el límite inferior. ¿Sí? Sí, ya lo recordé. Gracias. Sale. ¿Cuánto vale entonces en tamaño el campo eléctrico, mis queridos amigos? Menos K por lambda. ¿Y dentro cuánto nos da? Es 1/5 menos 1/2 de metro. ¿Cuánto me da 1/5 menos 1/2? Son 3 décimos menos. Menos 3 décimos. 3 décimos menos. Bueno, ¿cuánto me da el resultado? Pues menos 3 décimos. Sale. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos que el tamaño es igual a, bueno, menos por menos me va a dar más,
Y la constante K es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por lambda. Lambda que dijimos que era 2 por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6 Coulomb por cada metro. Y luego por 3 décimos m. ¿Sí? Entonces el campo eléctrico, ¿cuánto nos va a dar? Entonces que aquí me queda metro por metro, es metro cuadrado, se cancela con este metro cuadrado. Y un Coulomb con uno de acá, así que el campo eléctrico pues me queda Newton sobre Coulomb. Entonces, ¿cuánto nos da, mis queridos amigos? ¿5.4 por 10 a la 3? 5.4 por 10 a la 3 Newton sobre Coulomb. Y como vector, pues es 5.4 por 10 a la 3 Newton sobre Coulomb, dirección I. ¿Sí es claro, mis queridísimos amigos? Sí, profe. Sí, profe. Pues así es como utilizamos Yo tengo una duda. Dígame. ¿Por qué pusimos menos K? Ah, porque acuérdate que salía un signo de aquí, mira. Un -1. Cierto, cierto. ¿Sí? Muy bien. Así que entonces, aquí se me faltó ponerle U a la -1 sobre -1. Bien, entonces, mis queridos amigos. Bueno, entonces definimos aquí lo que es la densidad lineal de carga, que es la carga sobre la longitud. Vamos a definir las otras dos densidades que vamos a ocupar y con eso terminamos. A ver, entonces, densidad superficial de carga. Entonces, imaginen ustedes que tienen un papel celofán delgadito, donde van a meter una carga Q. Y este papel celofán tiene una superficie S, bueno, vamos a ponerle área, de área A. Entonces definimos sigma, la densidad superficial de carga. La definimos así, siempre y cuando la carga se distribuya uniformemente sobre toda la superficie. Es la carga entre el área. ¿Qué unidades va a tener esto, mis queridos amigos? Pues coulombs sobre metro cuadrado. Pero puede ser que la carga no esté uniformemente distribuida. Entonces, definimos en general sigma como el elemento diferencial de carga que se almacena en un elemento diferencial de área. Si la carga es uniforme, la distribución de carga es uniforme, esto y esto coinciden. ¿De acuerdo? Si no, no. Ok, este es el elemento diferencial, la densidad superficial de carga. E igual, ¿verdad? En el caso que sea uniforme la distribución o no, pues esto se mide en coulombs sobre metro cuadrado. Ahora vamos finalmente a la densidad volumétrica. De carga.
Ok, entonces imagínense ustedes que ahora lo que tienen es un objeto con volumen, una papa, por ejemplo, ¿no? Ahí está la papa y tiene un volumen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, verdad? Metemos aquí una carga Q, el volumen de la papa es V, ¿sí? Y vamos a suponer que la carga se distribuyó uniformemente sobre todo el volumen de la papa. Pues entonces definimos ρ, la densidad volumétrica de carga. La densidad volumétrica de carga la definimos como la carga total en exceso que se metió en el objeto entre el volumen. Entonces las unidades son coulombs sobre metro cúbico. Si la distribución de carga no es uniforme, si la carga está más concentrada en ciertos lugares que en otros, entonces en general definimos ρ como el elemento diferencial de carga entre el elemento diferencial de volumen para cada uno de los volúmenes que tengamos. Y esto también se mide en coulomb sobre metro cúbico. Cuando vamos a hacer la integral, esta integral donde queremos los elementos diferenciales de carga, pues aquí podemos despejar el elemento diferencial de carga, que sería sigma multiplicado por diferencial de área, y aquí tendríamos entonces que el diferencial de carga sería a ρ igual a ρ por diferencial de V, ¿de acuerdo? Esto lo deben de tener bien presente porque lo vamos a ocupar mucho. Y listo, mis queridos amigos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Profe, Dígame. ahorita le podría... ¿Sí, a lo anterior? Sí, profe, gracias. Sale, ahí está. Listo, gracias. Ok. Vamos acá otra vez. Bien, ¿ya nadie tiene dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo correcto? Todo bien, profe. regresar a las 5, profe. ¿A las 5? Sí, Vale. gracias. Sí. Ok, si ya nadie tiene dudas o preguntas, pues entonces aquí terminamos la clase y comenzamos, y continuamos la vez siguiente. No se les olvide que tienen tarea en WebAssign. Está bien tranquila. Dale, pues cuídense mucho, que tengan bonita tarde. Sí, profe, gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes.